Imagina a una persona que siempre ha sido amable, compasiva y moralmente recta. Alguien que jamás dañaría a nadie, que defiende la justicia, que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Ahora, imagina a esa misma persona con el tiempo, volviéndose irreconocible, capaz de ser cruel, engañar e incluso causar destrucción. ¿Qué causa esta transformación? ¿Cómo pasa alguien de ser bueno a ser un monstruo? Hoy descubriremos las fuerzas psicológicas y filosóficas que moldean la naturaleza humana, revelando los mecanismos ocultos que empujan a las personas buenas hacia la oscuridad. Y la revelación final será la más poderosa de todas. Cambiará para siempre tu perspectiva sobre la naturaleza humana. Esto no es solo una discusión teórica. Comprender esta transformación es crucial porque nos afecta a todos. Podrías pensar que nunca podrías caer en tal oscuridad, que eres inmune a las fuerzas que corrompen a otros. Pero la historia y la ciencia cuentan una historia diferente. La aterradora verdad es que, en las condiciones adecuadas, cualquiera, por muy bondadoso, justo o moralmente fuerte que sea, puede caer en algo que antes despreciaba. El psicólogo Philip Zimbardo, el hombre detrás del infame experimento de la prisión de Stanford, reveló cómo personas comunes, en ciertas circunstancias, pueden cometer actos de crueldad que jamás imaginaron. Su investigación, junto con estudios de figuras como Stanley Milgram, demuestra que nuestro sentido de la moral es mucho más frágil de lo que creemos. ¿Lo más impactante? La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que están cambiando hasta que es demasiado tarde. Pero ¿cuáles son las fuerzas que impulsan este cambio? ¿Qué influencias invisibles van minando poco a poco la bondad de una persona, reemplazándola por algo más oscuro? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir. La verdad puede ser incómoda, incluso perturbadora, pero es necesaria. Comprender este proceso nos permite evitar que nos suceda a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Hay varios factores en juego, y cada uno es más insidioso que el anterior. En primer lugar, está la lenta erosión de los límites morales. No ocurre de la noche a la mañana. Comienza con pequeñas concesiones, justificaciones y pequeñas traiciones a los propios principios. Una persona podría decirse a sí misma: esto es solo una nimiedad, en realidad no importa. Pero una vez cruzado el primer límite, el siguiente es más fácil de superar. Esto se conoce como el efecto de la pendiente resbaladiza. Una persona bien intencionada podría empezar a hacer pequeñas excepciones éticas en situaciones difíciles, tal vez mintiendo para proteger a alguien, saltándose las reglas por una buena causa o justificando pequeñas faltas en nombre de la necesidad. Al principio, estas acciones parecen inofensivas, pero con el tiempo transforman la identidad de la persona. Lo que antes era impensable ahora parece razonable, y cuando eso sucede, el descenso se acelera. Luego está la influencia de la autoridad y la obediencia. Uno de los estudios psicológicos más escalofriantes jamás realizados fue el realizado por Stanley Milgram en la década de 1960. Se instruyó a los participantes para que administraran lo que creían que eran descargas eléctricas dolorosas a otra persona, simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenó. ¿Los resultados? La mayoría de los participantes continuaron administrando descargas, incluso cuando creían que estaban causando daños graves, porque se sentían obligados a obedecer. Esto revela una verdad aterradora. Incluso las personas buenas, en las circunstancias adecuadas, pueden convertirse en instrumentos de daño. Puede que no actúen por malicia, sino por deber, presión o miedo a las consecuencias. Se convencen de que solo cumplen órdenes, de que no tienen otra opción, y al hacerlo, permiten que su moral sea anulada. Pero no se queda ahí. Otro factor clave es el poder de la identidad grupal. Cuando las personas se apegan profundamente a un grupo, ya sea político, religioso, social o ideológico, empiezan a ver a quienes están fuera del grupo como el otro. Y cuando eso sucede, se produce un peligroso cambio psicológico. La historia está llena de ejemplos de cómo personas comunes fueron inducidas a cometer actos atroces porque estaban convencidas de que sus enemigos eran menos que humanos. La deshumanización es una de las herramientas más poderosas para transformar a personas buenas en monstruos. Permite a las personas justificar el daño al considerar a sus víctimas como injustas.
Piensen en cuántas atrocidades en la historia fueron cometidas por personas que en algún momento se consideraron buenas, morales e incluso justas. No se despertaron una mañana y decidieron convertirse en monstruos. Fue un proceso lento, impulsado por pequeñas concesiones morales, obediencia a la autoridad y un creciente sentimiento de nosotros contra ellos. Y aquí está la pregunta más inquietante de todas. ¿Podría sucederte esto? ¿Podrías, bajo la presión y la influencia adecuadas, convertirte en algo que nunca creíste posible? La respuesta es más compleja de lo que crees, y en la siguiente sección profundizaremos aún más en la psicología de la justificación, la ilusión de la rectitud, y el último y más peligroso paso en este descenso. La verdad más impactante de todas aún está por venir. Uno de los aspectos más peligrosos de esta transformación es la autojustificación. Las personas rara vez se consideran villanas, incluso cuando cometen actos terribles. En cambio, crean narrativas que les permiten creer que siguen siendo buenas, justas, y que siguen del lado de la justicia, incluso cuando sus acciones sugieren lo contrario. Aquí es donde entra en juego la disonancia cognitiva. El psicólogo Leon Festinger introdujo este concepto para describir el malestar mental que experimentamos cuando nuestras acciones contradicen nuestras creencias. Ante esta contradicción, no siempre modificamos nuestras acciones. Con mayor frecuencia, modificamos nuestras creencias para justificarlas. Imaginen a alguien que se considera bondadoso y ético, pero que se encuentra en una situación en la que debe dañar a otros, ya sea física, emocional o socialmente. En lugar de admitir que ha cruzado la línea, se dice, no tenía opción, se lo merecía, o esto es por un bien mayor. Este proceso le permite seguir considerándose bueno, mientras hace cosas que antes creía impensables. Por eso la historia está llena de ejemplos de personas que cometieron atrocidades, creyendo que hacían lo correcto. Cuando las personas justifican sus actos, silencian su conciencia interior. Y una vez silenciada esa voz, el descenso a la oscuridad se acelera. Pero la disonancia cognitiva por sí sola no lo explica todo. Hay otra fuerza en juego, una aún más insidiosa, la ilusión de la rectitud. Las personas no solo justifican sus propias acciones dañinas, sino que a menudo comienzan a verse superiores a los demás. Cuanto más se cree moralmente justo, más capaces de justificar sus acciones. Cuanto más se consideran las personas justas, más fácil les resulta condenar y perjudicar a quienes consideran menos morales. Esto se conoce como licencia moral. Estudios han demostrado que cuando las personas se consideran buenas, a menudo se sienten justificadas al hacer cosas malas. Una persona que dona a una organización benéfica por la mañana podría sentirse menos culpable por mentir por la tarde. Un líder que cree luchar por la justicia podría sentirse justificado al silenciar a quienes discrepan. La ironía es que cuanto más se consideran justos, más ciegas se vuelven las personas ante sus propios fracasos morales. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Algunos de los mayores horrores fueron cometidos no por personas que se consideraban malvadas, sino por quienes creían estar en el lado correcto de la historia. Y esto nos lleva a uno de los pasos más peligrosos en la transformación de las buenas personas en monstruos: la deshumanización. Cuando las personas empiezan a ver a los demás como enemigos, como obstáculos, como menos que humanos, sus límites morales se derrumban. Así es como los individuos justifican la crueldad, la opresión e incluso la violencia. Por eso, en la guerra, a los soldados se les entrena para ver al enemigo no como personas, sino como amenazas. Es por eso que los conflictos políticos e ideológicos a menudo se tornan feroces, porque ambos bandos comienzan a verse no como seres humanos, sino como algo inferior. En el momento en que alguien deja de ver a otra persona como plenamente humana, se libera de la culpa de haberle hecho daño. Por eso, a lo largo de la historia, la propaganda se ha utilizado para retratar a los enemigos como malvados, corruptos o infrahumanos, porque una vez que se produce ese cambio mental, la moral deja de ser válida. Pero aquí está lo aterrador. Este proceso no solo ocurre a gran escala, en guerras o movimientos políticos. Ocurre en la vida cotidiana. Ocurre en el trabajo, cuando las personas justifican la crueldad hacia compañeros que les desagradan. Ocurre en las relaciones, cuando las parejas se convencen de que sus acciones están justificadas porque la otra persona se las merece. Ocurre en línea, cuando las personas atacan a desconocidos con palabras que jamás usarían en la vida real,
porque no los ven como personas reales. Y puede pasarle a cualquiera. Nadie es inmune. Así que ahora debemos plantearnos la pregunta más difícil de todas. Si las personas buenas pueden convertirse en monstruos, ¿cómo podemos evitar que suceda? La respuesta no es sencilla. Pero en la siguiente parte, descubriremos las salvaguardias ocultas, las defensas psicológicas que pueden prevenir este descenso. Porque si bien la oscuridad siempre está presente, también lo está la luz. Si las personas buenas pueden convertirse en monstruos, comprender cómo prevenir esta transformación es una de las lecciones más cruciales que podemos aprender. Porque si bien la oscuridad siempre está presente, también lo está la luz. Y la diferencia entre ambas a menudo reside en la consciencia, la autorreflexión y la fuerza para resistir las fuerzas que buscan corrompernos. La primera y más poderosa defensa es la autoconciencia. Muchas personas creen ser inmunes a la corrupción simplemente porque se consideran buenas. Pero, como hemos visto, la moral es frágil, y las buenas intenciones no bastan para evitar que alguien caiga en la oscuridad. De hecho, la creencia de que yo nunca podría hacer algo así suele ser el primer paso hacia la ceguera moral. La autoconciencia significa reconocer nuestra propia capacidad para actuar mal. Significa comprender que, bajo la presión adecuada y en las circunstancias adecuadas, también podríamos desviarnos del buen camino. Esta no es una verdad cómoda, pero es necesaria, porque solo cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad podemos tomar medidas para protegernos de ella. Una de las maneras más efectivas de desarrollar la autoconciencia es a través de la reflexión. Cuestionar regularmente nuestras propias acciones, motivos y justificaciones nos ayuda a mantenernos conectados con nuestros valores fundamentales. Hacernos preguntas como: ¿estoy justificando algo que antes creía incorrecto? ¿Estoy tratando a alguien de forma diferente porque lo veo como inferior? ¿Estoy permitiendo que una figura de autoridad o un grupo dicte mi sentido del bien y del mal? Si otra persona hiciera lo que yo hago ahora, ¿seguiría considerándolo aceptable? Estas preguntas nos obligan a afrontar la incómoda realidad de que todos somos capaces de justificar el daño cuando nos conviene. Pero la consciencia por sí sola no basta. También debemos desarrollar la fuerza para resistir. Aquí es donde entra la valentía moral. Es fácil mantener nuestros principios cuando no cuesta nada. Pero la verdadera fortaleza moral se pone a prueba cuando hacer lo correcto es difícil. Cuando hablar claro implica enfrentar el rechazo. Cuando mantenerse firme implica perder estatus o comodidad. La historia está llena de historias de quienes no pasaron esta prueba, de quienes aceptaron la injusticia porque era más fácil, de quienes guardaron silencio mientras otros sufrían. Pero también está llena de quienes la aprobaron, de quienes se resistieron, de quienes se negaron a conformarse, de quienes eligieron la integridad por encima de la conveniencia. Los psicólogos han estudiado qué lleva a ciertas personas a oponerse a la corrupción, mientras que otras caen en ella. Uno de los factores clave es tener una sólida brújula moral interna, una que no se deje influenciar fácilmente por presiones externas. Esto se logra al comprender profundamente los propios valores, pero también al practicar pequeños actos de integridad a diario. Porque cuando cedemos en cosas pequeñas, es más fácil ceder en cosas importantes. Otra salvaguardia crucial es la empatía. Muchos de los mecanismos que convierten a las buenas personas en monstruos se basan en reducir la empatía, en hacer que los demás parezcan distantes, diferentes, menos que humanos. Pero la empatía es una fuerza que puede romper estas ilusiones. Cuando nos tomamos el tiempo de comprender verdaderamente a los demás, de ver sus luchas, sus miedos, su humanidad, se vuelve mucho más difícil justificar hacerles daño. Los estudios han demostrado que incluso breves momentos de conexión, al escuchar la historia de alguien y conocer sus experiencias, pueden reducir drásticamente los prejuicios y la hostilidad. Pero quizás la lección más importante de todas sea esta: la corrupción rara vez ocurre de forma aislada. Casi siempre es un proceso lento, basado en pequeñas decisiones, pequeños compromisos y cambios graduales de mentalidad. Y esto significa que detenerla también es un proceso que requiere vigilancia constante, autorreflexión y la valentía de actuar cuando más importa. En la parte final, revelaremos la verdad suprema, la razón más profunda por la que las personas buenas pueden convertirse en monstruos. Esta es la última parte de la serie.
la última y más peligrosa fuerza en juego. Y una vez que la comprendas, nunca volverás a ver la naturaleza humana de la misma manera. Hay una última y aterradora verdad que explica por qué las buenas personas se convierten en monstruos. Es la fuerza que subyace a cada transformación que hemos analizado. La lenta erosión de la moral, la justificación del mal, el poder de la obediencia, la ilusión de rectitud y la pérdida de empatía. Es el poder del entorno. Más que cualquier defecto interno, más que cualquier debilidad personal, es el mundo que nos rodea, los sistemas en los que vivimos, las culturas que absorbemos, las influencias a las que nos exponemos, lo que moldea en quienes nos convertimos. Una persona no nace buena o mala, es moldeada y guiada por las fuerzas que la rodean. Y si esas fuerzas fomentan la crueldad, la división y el compromiso moral, incluso los mejores de nosotros podemos desviarnos del buen camino. El psicólogo Philip Zimbardo, en su investigación sobre el comportamiento humano, introdujo la idea del efecto Lucifer. Demostró que, bajo ciertas circunstancias, las personas comunes pueden verse inducidas a cometer actos de maldad extraordinarios, no porque sean inherentemente malas, sino porque se encuentran en un entorno que poco a poco distorsiona su sentido del bien y del mal. Piense en las múltiples maneras en que esto sucede en la vida diaria. Un lugar de trabajo donde se tolera el comportamiento poco ético, pronto genera empleados que aceptan la deshonestidad como algo normal. Una sociedad que normaliza la discriminación lleva a las personas a creer que sus prejuicios están justificados. Una cultura que premia la agresión por encima de la compasión crea individuos que ven la amabilidad como una debilidad. Por eso nadie puede darse el lujo de ser complaciente. No basta con creer que somos buenas personas. Debemos moldear activamente el entorno en el que nos desenvolvemos. Debemos rodearnos de personas que fomenten la integridad, que nos animen a ser mejores y que nos exijan responsabilidades cuando nos desviamos de nuestros valores. Porque así como un entorno inadecuado puede corromper, uno adecuado puede fortalecer. Pero he aquí la pregunta más inquietante de todas. Si el entorno es tan poderoso, si las fuerzas externas moldean en quienes nos convertimos, ¿cuánto de quienes somos está realmente bajo nuestro control? La respuesta es a la vez aterradora y liberadora. Si bien no siempre podemos controlar el mundo que nos rodea, sí podemos controlar nuestra respuesta a él. Podemos elegir la consciencia en lugar de la ceguera, la valentía en lugar del conformismo, la empatía en lugar de la indiferencia. Podemos resistir las pequeñas concesiones que conducen a la decadencia moral. Podemos plantearnos preguntas difíciles, desafiar las normas dañinas y negarnos a que el mundo dicte en quienes nos convertimos. Y lo más importante, podemos reconocer que la batalla entre el bien y el mal no es algo que ocurre fuera de nosotros. Ocurre dentro de nosotros, cada día, en cada decisión que tomamos. El filósofo Alexander Solzhenitsyn escribió: «La línea que divide el bien del mal atraviesa el corazón de cada ser humano». Esta es la verdad definitiva. No existen monstruos absolutos, como tampoco hay santos absolutos. Solo hay personas moldeadas por sus decisiones, por su entorno y por su disposición a confrontar la oscuridad que las rodea. Así que pregúntate, ¿en quién te estás convirtiendo? ¿Tomas decisiones que fortalecen tu integridad o permites que pequeñas concesiones te lleven por un camino que nunca pretendiste? ¿Estás moldeando tu entorno o este te moldea a ti? Porque al final la diferencia entre una buena persona y un monstruo no es el destino, sino la decisión. Y esa decisión es tuya, todos los días. No olvides darle a like y suscribirte para seguir creciendo juntos.